Antes de desistir, escucha esto. Dios está usando este dolor. Ahora, hay momentos en los que la vida se siente como un peso que aplasta el pecho desde dentro, un peso que no muestra misericordia. Momentos en los que tú no buscas alegría, solo un respiro. Tú quieres que el dolor pare, aunque sea por un instante. Quieres entender por qué todo parece derrumbarse al mismo tiempo, por qué la fuerza que antes tenías ahora se escurre entre los dedos, y mientras intentas mantenerte firme, la realidad se vuelve inestable, como si cada paso pudiera romperse bajo tus pies. Y entonces aparece la pregunta que no dices en voz alta, pero que late fuerte dentro de ti. ¿Por qué la vida golpea con tanta dureza? Y si Dios es bueno, ¿por qué este dolor? No estás pecando por sentirlo. Job también lo sintió. Un hombre recto, íntegro, temeroso de Dios, que un día despertó y descubrió que su mundo ya no existía. Las pérdidas no tocaron la puerta. Entraron sin permiso. El silencio de Dios parecía más fuerte que sus oraciones. Job quedó en medio de una vida que había dejado de tener sentido, intentando comprender lo incomprensible, repitiendo la misma inquietud que tú llevas por dentro. ¿Cómo puede Dios seguir siendo bueno cuando la vida es tan injusta? ¿Cómo se sostiene un corazón roto sin caer en la desesperación? ¿Qué haces cuando la fe te tiembla y la oscuridad te susurra que nada va a cambiar? Miras tus circunstancias y ves una contradicción que incomoda. Dolor y bondad en el mismo lugar. Sufrimiento y promesa en la misma frase. Algo dentro de ti lucha por creer que ambas cosas pueden coexistir sin cancelarse. Y en ese conflicto nace el temor silencioso que casi nunca confiesas. Estás más cerca de rendirte de lo que cualquiera imagina. La fuerza que muestras por fuera no coincide con la batalla que libras por dentro. Pero, ¿y si esa tensión no fuera un error, sino una invitación? ¿Y si este punto, donde te sientes quebrado, es el mismo lugar donde Dios está preparando algo más profundo que respuestas rápidas? Algo más verdadero que las explicaciones humanas. Algo más fuerte que el dolor que te trajo hasta aquí. ¿Y si lo que parece un colapso es la tierra que Dios remueve antes de levantar algo que no podrá temblar? Tú ves la dureza del camino. Dios ve el cimiento que está formando. Tú sientes el peso. Dios ve la resistencia creciendo en ti. Tú temes la oscuridad. Dios ve lo que nacerá cuando la oscuridad ya no pueda apagar lo que Él puso dentro de ti. Este dolor no es inútil. Esta lucha no es casual. La razón por la que tu corazón sigue escuchando, aún desgastado, es más profunda de lo que piensas. Algo dentro de ti se niega a soltar, porque hay un eco de Dios llamándote incluso aquí. Estás en el mismo borde donde estuvo Job, entre la desesperación y la revelación. La vida es dura, pero hay una verdad que todavía no has oído. Una verdad que puede cambiar la manera en que ves lo que estás enfrentando. Cuando llegue, entenderás por qué esta herida no es el final, sino el umbral de algo que Dios ya está formando en silencio. Y esa luz comienza aquí. Hay una parte de ti que está agotada de intentar ser fuerte, una parte que aprendió a seguir adelante aun cuando el alma quedó atrapada en el día en que todo se quebró. Tú conoces ese punto donde la respiración se vuelve pesada, donde la fe parece una cuerda desgastada y la mente repite las mismas preguntas sin encontrar descanso. Y aunque nadie lo note, tú sientes que cada día te cuesta un poco más sostener lo que antes llevabas sin pensar. Es difícil admitirlo, pero hay heridas que no se cierran solo con tiempo. Hay golpes que dejan marcas que siguen sangrando por dentro. Y tú has cargado esas marcas en silencio porque no querías preocupar a nadie, porque creíste que Dios esperaba de ti una fortaleza que ya no tenías. El dolor que escondes tiene profundidad. No nació ayer. Viene de pérdidas que todavía duelen,
de traiciones que no viste venir, de oraciones que hiciste con lágrimas y que aún no tienen respuesta. Y en ese silencio se metió una idea peligrosa, la idea de que Dios te dejó hablando solo, la idea de que tú eres el problema, la idea de que tu vida se convirtió en una batalla que nadie más entiende. Y ahí es donde la fe se vuelve frágil, porque no estás lidiando solo con lo que te pasó. Estás lidiando con la interpretación que tu corazón hizo del silencio. Hay momentos en los que tú no cuestionas la existencia de Dios, sino su mirada. Te preguntas si Él todavía te ve. Te preguntas si tu dolor todavía importa en el cielo. Te preguntas si estas lágrimas cuentan, si este cansancio es notado, si esta herida sigue abierta por falta de amor o por falta de propósito. Y este pensamiento se vuelve más pesado cuando comparas tu realidad con las promesas que alguna vez recibiste. ¿Dónde está la protección anunciada? ¿Dónde está la paz prometida? ¿Dónde está la respuesta que pediste desde lo más profundo de tu noche? La lucha interna no es solo emocional, es espiritual, porque detrás de tu cansancio existe una voz que no viene de Dios y que tiene un objetivo claro: convencerte de que estás solo, convencerte de que tu historia quedó sin defensa, convencerte de que la prueba es evidencia de abandono, y tú no siempre sabes cómo callar esa voz. A veces crees que eres tú hablando, pero no lo es. Esa voz siempre te empuja hacia el miedo, nunca hacia la esperanza, siempre hacia la culpa, nunca hacia la gracia, siempre hacia el cansancio, nunca hacia la restauración. Pero en lo más profundo de tu alma hay otra voz, una que no grita, una que no te exige que te levantes ahora mismo, una que no te condena por sentir lo que sientes. Esa voz es la que te trajo hasta aquí. Es la voz que susurra que hay algo más allá de esta herida, que tu historia no se reduce al capítulo más oscuro, que aunque tú no lo veas, hay un movimiento divino silencioso a tu favor. Esa voz no te presiona, te sostiene, no te acusa, te recuerda quién eres. Y en este capítulo de tu vida, necesitas reconocer la diferencia entre las dos voces para recuperar el aliento que perdiste. Hay un detalle que quizá has pasado por alto. Tú sigues buscando. Eso ya es una señal de vida espiritual. Tú sigues escuchando. Eso ya es una señal de resistencia. Tú sigues esperando algo de Dios. Eso ya es una evidencia de que no fuiste derrotado. El enemigo siempre teme a alguien que, aún roto, sigue mirando al cielo. Porque un corazón abierto, aunque esté herido, es terreno fértil para una intervención divina. Y tú estás justo en ese punto. Hay un sello de Dios en este momento que aún no alcanzas a ver. Y ese sello tiene que ver con lo que Él está preparando dentro de ti, incluso mientras tú sientes que te estás desmoronando. No te adelantaré la respuesta, porque se revelará en su tiempo dentro de esta misma jornada, pero lo que viene a continuación te mostrará por qué esta herida habla más de propósito que de pérdida. Hay una realidad que no has querido enfrentar del todo, no porque seas débil, sino porque te duele admitirla. Tú sabes que hay heridas que no se originaron solo en lo que viviste, sino en lo que tu corazón interpretó mientras estabas viviendo aquello. El dolor no se limita a los hechos, se clava en las conclusiones que sacaste mientras intentabas sobrevivir. Y esas conclusiones, sin darte cuenta, se convirtieron en filtros que te hicieron ver a Dios desde un lugar que no refleja su verdadera naturaleza. Cuando la vida te golpeó, tú no buscaste explicaciones teológicas. Tú buscaste aire, buscaste estabilidad, buscaste una señal mínima de que Dios estaba cerca. Pero lo que encontraste fue silencio, y ese silencio te desconcertó, porque llevabas años creyendo que el sonido de la fe era una respuesta inmediata. Nadie te preparó para esta parte.
Nadie te enseñó que incluso los que aman a Dios profundamente atraviesan temporadas donde orar se siente como hablar a un cielo sin eco. Por eso, surgió dentro de ti una sospecha que nunca dijiste en voz alta, una sospecha que te avergonzaba, la idea de que Dios te dejó en segundo plano, la idea de que tus súplicas no eran suficientes, la idea de que tus lágrimas no tenían valor. Y cuanto más tiempo pasaba, más parecía que esa sospecha tomaba forma. Más creías que la falta de respuesta era evidencia de distancia, más asumías que tu dolor era una señal de rechazo, más te convencías de que estabas enfrentando esta batalla solo. Lo que no sabías es que el silencio no siempre significa ausencia. A veces el silencio es protección, a veces es preparación. A veces es el terreno donde Dios siembra lo que más tarde dará fruto, pero para ti, en ese momento, la sensación era otra. Tú querías claridad, querías consuelo rápido, querías saber si algo tenía sentido y al no recibirlo, tu corazón fabricó una narrativa dura, una narrativa que te dijo que estabas perdiendo, que habías fallado, que Dios había retirado su mano. Sin embargo, hay una verdad que apenas empieza a revelarse. Dios no se ha movido de tu lado, no dio un paso atrás, no se desentendió de ti. Lo que tú interpretaste como distancia fue el espacio donde Él estaba trabajando con precisión. A veces Dios calla para reorganizar lo que tú no puedes ver. A veces se queda en silencio porque está combatiendo en un nivel que tú no entiendes. A veces Dios no responde porque su respuesta aún no cabría en tu capacidad actual de recibir. No porque no te ame, sino porque te ama demasiado para darte algo incompleto. Tú piensas que tu dolor detuvo tu crecimiento espiritual, pero en realidad este dolor te está llevando hacia una profundidad que nunca habrías buscado en tiempos más fáciles. La fe que crece aquí no es emocional, es estructural. Es la clase de fe que transforma tu manera de ver el mundo, tu manera de entender el propósito, tu manera de interpretar las pruebas. Una fe que puede sostener peso real, una fe que ya no depende de sensaciones, sino de una convicción que se va formando bajo presión. Tu herida no es prueba de abandono, aunque así lo hayas sentido. Es prueba de que estás en una fase de la vida donde Dios trabaja en capas más hondas, donde ya no basta con una palabra superficial, donde tu espíritu está listo para una revelación más firme, donde tu historia necesita raíces más profundas para el futuro que se está acercando. Hay un sello de autenticidad divina en esto que estás viviendo. Lo percibes sin entenderlo del todo. Algo en ti sabe que hay un sentido escondido detrás de la prueba. Y aunque todavía no puedas verlo, estás avanzando hacia el momento en que la razón de tu dolor empezará a tomar forma. Ese momento se acerca. Y cuando lo entiendas, verás por qué este silencio tenía propósito, por qué esta herida tenía peso y por qué esta etapa se convertirá en una de las más significativas de tu crecimiento espiritual. Como está escrito en el Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo no explica lo que viene, pero lo confirma, y la confirmación es apenas el inicio. Hay dolores que no solo hieren, sino que transforman la manera en que te miras a ti mismo. Y tú has cargado más de un golpe que no solo rompió algo por fuera, sino que quebró algo por dentro. Ese fragmento interno que nadie ve, ese quiebre silencioso, produce un tipo de cansancio que pesa en el alma, y tú has tratado de seguir adelante como si nada hubiera pasado, pero tu interior sabe la verdad. Sabe que hay momentos en los que te preguntas si todavía estás completo o si una parte de ti se quedó atrapada en la temporada donde perdiste tanto. Tú intentaste reconstruirte con las piezas que quedaron, pero algunas piezas ya no encajan como antes. Y no porque seas menos,
sino porque la batalla cambió la forma de tu corazón. Esa es la parte difícil de aceptar. La vida te marcó. Las decepciones dejaron huellas. Los silencios prolongados agrietaron tu confianza. Y aún así, tú sigues de pie. A veces por convicción, a veces por rutina, a veces porque no sabes cómo rendirte. Y aunque nadie lo note, tú avanzas con heridas que aún sangran espiritualmente. Hay una fractura interna que no se cerró porque nunca fue tratada con verdad. Fue cubierta con fuerza, con ocupación, con palabras de ánimo que te diste sin creer del todo. Tú aprendiste a funcionar herido. Y en esa funcionalidad silenciosa, la herida se profundizó. Por eso, de vez en cuando, aparece el pensamiento que te asusta. La idea de que ya no eres el mismo. La idea de que perdiste algo esencial. La idea de que nunca volverás a sentir la conexión con Dios que antes tenías. Pero aquí hay algo que necesitas observar con cuidado. Esa grieta que tanto te incomoda se convirtió en la puerta por la cual Dios está entrando para trabajar en lo más profundo de ti. Tú pensaste que esa ruptura era tu fin, pero en el reino de Dios las rupturas no anuncian finales. Anuncian comienzos. Dios no ignora tu herida. Dios no minimiza tu dolor. Dios no te pide que finjas estabilidad. Él mira de cerca lo que tú has escondido, incluso de ti mismo. Y en ese espacio interior, donde tú crees que solo hay ruinas, Él ve un terreno que está siendo preparado para algo que necesitas más que una explicación, una transformación real. Dios trabaja en ti desde un ángulo que tú no ves. Mientras tú tratas de mantener tu vida en orden, Él está restaurando la estructura invisible de tu espíritu. Mientras tú te preguntas por qué esta etapa se volvió tan intensa, Dios está ajustando algo dentro de ti que no podría ser moldeado en días fáciles. Tú estás siendo llevado a una profundidad que no se alcanza mientras todo va bien. Y lo sabes, porque algo en ti cambió sin tu permiso, y aunque duela, ese cambio te está empujando hacia una sinceridad espiritual que antes no habías permitido. Hay lágrimas que no lloraste el día de la herida, pero que ahora están saliendo porque ya no puedes sostenerlas. Y aunque pienses que estas lágrimas son señal de debilidad, son de hecho señal de que tu corazón se está abriendo de nuevo. La sanidad no comienza cuando el dolor desaparece, comienza cuando dejas de huir de él. Y tú estás llegando justo a ese punto. Un punto donde por primera vez puedes mirar tu herida con honestidad sin sentir vergüenza. Y ese es uno de los momentos más espirituales que una persona puede vivir. Porque mientras tú ves quiebre, Dios ve acceso. Mientras tú ves pérdida, Dios ve lugar para sembrar algo que estaba esperando desde hace años. Mientras tú ves desgaste, Dios ve un espacio donde su voz será escuchada sin filtros, sin máscaras, sin versiones editadas de ti mismo. Hay un sello de propósito en el tipo de dolor que estás enfrentando. Un propósito que no te será revelado todavía, porque aún estás siendo preparado para recibirlo sin distorsión. Pero el simple hecho de que sigas escuchando indica que tu espíritu reconoce que este dolor no es casual, que este proceso no es castigo, que esta etapa no es abandono. Algo dentro de ti sabe que estás siendo guiado hacia una parte de tu historia que será determinante. Y aunque no la entiendas ahora, la vas a necesitar. Lo que viene a continuación tocará una dimensión de tu dolor que nunca has nombrado del todo. Y cuando llegues a ese punto, encontrarás claridad donde antes solo había presión. Hay un punto de la vida donde ya no se trata únicamente del dolor que sentiste, sino del desgaste acumulado por años de intentar entender lo que no tenía explicación. Tú no solo estás lidiando con una herida, estás lidiando con el cansancio de preguntas que nunca fueron respondidas. Y ese desgaste es real,
Tú te despertas cada día intentando aparentar normalidad, pero por dentro te preguntas cuánto tiempo más conseguirás sostener lo que construiste sobre terreno fracturado. Hay una parte de tu historia que nunca contaste con detalle, porque sabías que si comenzabas a hablar, no sabrías dónde parar. No querías abrir esa puerta, no querías que alguien te viera vulnerable, no querías que nadie supiera cuánto te afectó aquello que viviste. Tú callaste porque creíste que el silencio era un modo de sobrevivir y funcionó por un tiempo, pero ahora ese silencio se convirtió en un peso que te roba el aire cuando nadie está mirando. Ese peso no viene solo de la herida, viene de la sensación de que algo profundo se rompió entre tú y la vida. Una parte de ti se volvió más desconfiada, más cautelosa, más distante. No porque quieras ser así, sino porque aprendiste a protegerte para que no te lastimaran de nuevo. El problema es que en esa misma protección quedó atrapado un pedazo de tu corazón que necesitaba espacio para sentir, respirar y ser restaurado. Y aquí es donde entra Dios, de una manera que rara vez reconoces. Dios no espera a que estés en tu mejor momento para hablarte. Dios entra justo cuando sientes que no tienes nada que ofrecer. Entra en tu desaliento, entra en tu confusión, entra en la parte de ti que no quieres mostrar y lo hace sin acusarte, lo hace sin exigirte respuestas, lo hace sin pedirte que entiendas lo que aún no estás listo para entender. La verdad es que hay batallas internas que no se resuelven con fuerza humana. Tú has intentado superarlas con determinación, con disciplina, con frases de ánimo, con esfuerzo emocional, pero hay heridas que solo cicatrizan cuando Dios toca la raíz. Y Él está tocando esa raíz ahora. Esa raíz que tú escondiste incluso de ti mismo. Esa raíz que ha sido el origen de tantas noches frustradas y tantos pensamientos que no quisiste admitir. Dios no está ignorando tu dolor, está revelando dónde comenzó realmente. Y al revelarlo, está rompiendo cadenas que se formaron sin que tú lo notaras. Cadenas de miedo, cadenas de culpa, cadenas de desgaste, cadenas de soledad emocional. Y mientras rompe esas cadenas, algo en ti empieza a recordar la posibilidad de un futuro diferente. No un futuro perfecto, un futuro real. Uno donde la paz no sea un concepto, sino una base. Uno donde tu alma no viva en alerta constante. Uno donde tú no tengas que demostrar nada para sentirte amado. Hay un detalle que necesitas considerar. Tú no llegaste aquí por casualidad. Este momento de tu vida es demasiado preciso para ser coincidencia. La forma en que tu alma está reaccionando a esta palabra no es casual. Hay una parte de ti que reconoce que Dios está moviendo piezas internas que llevaban años congeladas. Y aunque no entiendes todo, sientes que algo se está alineando. Algo está cambiando en el fondo. Algo que no puedes explicar, pero tampoco puedes negar. Esto no significa que la batalla terminó, significa que tu perspectiva está a punto de cambiar. Y cuando una perspectiva cambia desde el espíritu, lo restante comienza a acomodarse. Todavía falta una parte crucial de este proceso, una parte que te mostrará por qué esta etapa, con toda su dureza, está preparando el terreno para una revelación que te dará claridad donde antes solo había confusión. Hay un sello divino sobre lo que viene, y cuando toque tu vida, entenderás por qué este dolor estaba lleno de señales que aún no habías leído. Hay momentos en los que el dolor no solo te hiere, sino que distorsiona tu visión de ti mismo. Empiezas a mirarte con un lente marcado por el cansancio, y cada fracaso, cada pérdida, cada silencio se convierte en un argumento más en tu contra. Tú te convences de que tu valor disminuyó, de que tu capacidad se redujo, de que ya no tienes la fuerza que alguna vez te sostuvo.
Y sin darte cuenta, comienzas a vivir como alguien que se quedó atrás, como alguien que no merece más, como alguien que está tentando a Dios, pidiendo una esperanza que siente que no le corresponde. Esa idea se instaló lentamente. No fue un pensamiento inmediato. Fue una acumulación de decepciones, de expectativas quebradas, de planes que se desmoronaron justo cuando creías que por fin algo iba a funcionar. Y en ese proceso, tu identidad espiritual sufrió un desgaste silencioso. Lo que antes creías con firmeza, ahora te cuesta sostenerlo sin temblar. Lo que antes afirmabas sin dudar, ahora lo repites, intentando convencerte a ti mismo. La batalla se volvió interna, profunda, persistente. Y aunque no lo digas, hay un sentimiento que te ha acompañado más de una vez. El sentimiento de que decepcionaste a Dios, de que tus fallas pesan demasiado, de que ya no sabes orar como antes, de que el cansancio te ha vuelto tibio, de que tu fe ya no tiene el brillo que creías indispensable. Ese sentimiento es uno de los más corrosivos, porque no solo te separa de la paz, sino que te aleja de la verdad sobre quién eres para Dios. Pero aquí hay algo que tu dolor no pudo destruir. Algo que no perdiste, aunque pensaste que sí. Algo que todavía está dentro de ti, aunque te sientas vacío. Tu espíritu sigue sensible. Esa es la señal que más miedo tiene el enemigo, porque mientras tu espíritu pueda sentir la presencia de Dios, aunque sea como un susurro, aunque sea como una inquietud leve, aunque sea como un eco que no sabes interpretar, tú no estás derrotado. Dios no mira tu vida desde la decepción. Dios no evalúa tu valor desde tus caídas. Dios no te mide por la fortaleza que tuviste, sino por la apertura que mantuviste incluso en medio de la tormenta. Y tú sigues abierto, no completamente, no con confianza plena, pero sigues escuchando, sigues buscando, sigues esperando algo que te haga sentido. Eso es fe, incluso cuando parece pequeña. La fe no siempre se manifiesta como poder. A veces se manifiesta como un corazón que, aún cansado, todavía quiere creer. Dios mira eso con ternura, no con juicio. Mira esa pequeña chispa y sabe que ahí es donde puede trabajar. Tú piensas que le estás dando muy poco, pero en realidad le estás dando exactamente lo que él necesita para despertar lo que creías perdido. Es aquí donde algo profundo comienza a ocurrir. Sin que lo percibas del todo, Dios está desmontando las mentiras que se instalaron en tu identidad. Está desmontando la idea de que eres insuficiente. Está desmontando la idea de que tu dolor te definió. Está desmontando la idea de que tus heridas te limitan. Y mientras desmonta todo eso, Él está revelando algo que nunca viste con claridad. Que tu identidad no depende de lo que sobreviviste, sino de quien te sostiene. La tormenta que intentó destruirte dejó grietas, pero esas grietas están dejando pasar una luz que hace años no veías. Una luz que no viene de una emoción pasajera, sino de una realidad espiritual que se está acercando. Puedes sentirlo en pequeños momentos. Una frase que te toca diferente, una oración que te sale sin querer, un pensamiento que te calma aunque no resuelva nada. Es Dios, recordándote que tu historia sigue viva en sus manos. Lo que viene ahora no será ligero, será necesario, será claro. Te mostrará algo esencial sobre tu camino, algo que explicará por qué tu alma ha estado tan inquieta y por qué este proceso ha sido tan intenso. Hay un próximo paso que definirá esta travesía interna y espiritual. Y cuando lo veas con tus propios ojos, entenderás por qué toda esta presión estaba moldeando algo más firme que cualquier respuesta rápida. Hay un punto de la historia de cada persona en el que el dolor deja de ser solo una experiencia y se convierte en una interpretación profunda de la vida. Y tú llegaste a ese punto hace tiempo. Llegaste al lugar donde no solo te dolió lo que pasó,
sino lo que significó para ti. Una pérdida puede desgarrar, una traición puede lastimar, una temporada difícil puede derrumbar. Pero lo que realmente pesa es la conclusión silenciosa que tu alma sacó de todo aquello. Y esa conclusión se ha mantenido viva, aunque tú hayas intentado ignorarla. Hay un pensamiento que te ha seguido como una sombra, un pensamiento que nunca dijiste con palabras, porque decirlo te habría obligado a mirarlo de frente. El pensamiento de que algo en ti se rompió para siempre, de que las cosas buenas ya no son para ti, de que tu corazón no volverá a sentir la paz que un día conociste. Esa es una de las heridas más hondas, porque no proviene de un evento, proviene de una narrativa interna que se formó cuando estabas más vulnerable. Pero aquí hay una realidad que necesitas considerar con más profundidad. No toda conclusión que surge del dolor es verdadera, y muchas veces la herida más peligrosa no es la que te causaron los demás, sino la que tú mismo decidiste convertir en identidad. Tú asumiste que el dolor te definió, asumiste que tu historia quedó marcada de forma permanente, asumiste que tu alma quedó limitada por lo que sufriste. Pero esa no es la mirada de Dios, es la mirada de alguien que estuvo demasiado tiempo a oscuras. Dios no ve tu herida como una sentencia, la ve como una puerta que abre acceso a una parte de ti que antes estaba sellada, una puerta que expone lo que necesitas entregar para ser restaurado, una puerta que revela lo que la superficie no mostraba. Tú piensas que llegaste al final, pero Dios está viendo el punto exacto donde puede iniciar un nuevo proceso en ti. Hay algo que no puedes negar. En los últimos días, aunque tu mente siga cansada, algo en tu espíritu comenzó a moverse. No sabes explicar por qué, no sabes de dónde viene, no sabes cómo llegó, pero hay un leve despertar, una pequeña intuición de que Dios está más cerca de lo que sentías. Esa sensación no es emocional, es espiritual, es un recordatorio de que no perdiste tu sensibilidad. Es evidencia de que todavía puedes escuchar lo que viene del cielo. Y cuando una persona vuelve a sentir lo que viene de Dios, aunque sea un susurro, aunque sea una inquietud leve, aunque sea un pensamiento que aparece cuando todo está silencioso, ese momento marca un antes y un después. Porque lo que Dios toca vuelve a la vida. Lo que Dios ilumina recupera forma. Lo que Dios sostiene no cae. Tú estás entrando en una etapa donde tu espíritu comienza a reconocer de nuevo la voz que te llamó antes de que todo se desarmara. Dios está trabajando en lo profundo, no en la superficie donde tú intentaste arreglarte con fuerza. Está trabajando en el nivel donde se forman las convicciones reales, donde se define tu identidad espiritual, donde se sana lo que humanamente parecía irreversible. Y para lograrlo, Él está removiendo lo que había quedado endurecido, no para exponerte al dolor, sino para liberarte de la carga que llevabas sin saber. Hay un sello espiritual en esta fase. Lo sientes cuando el corazón se ablanda sin razón aparente. Lo sientes cuando una palabra te toca justo donde te habías acostumbrado a no sentir. Lo sientes cuando tu alma, aún agotada, empieza a recordar cómo era confiar antes de ser herida. Eso no es casualidad, eso es intervención, eso es Dios moviéndose en la zona más delicada de tu espíritu. Y aunque este despertar no responde todas tus preguntas, sí confirma algo esencial. Tu historia no terminó en el capítulo más doloroso. Estás entrando en un territorio donde la restauración ya no será teoría, sino experiencia. Pero todavía falta algo que tu alma necesita ver antes de comprender el propósito completo de este proceso. Hay verdades que solo aparecen cuando el alma se queda sin fuerzas para sostener sus propias conclusiones. Y tú llegaste exactamente a ese punto. No porque seas débil, sino porque tu espíritu ya no podía seguir cargando la interpretación que hiciste de tu dolor.
Durante mucho tiempo pensaste que tus heridas eran señal de que Dios te había dejado. Pensaste que los silencios prolongados eran evidencia de distancia. Pensaste que tu quebranto era la prueba de que tu fe había fallado. Pero ahora, desde este lugar más honesto, puedes ver que la herida no fue abandono, sino llamado. Que la oscuridad no fue castigo, sino campo de revelación. Que tu fragilidad no fue rechazo, sino puerta abierta para que Dios tocara lo más profundo de ti. Hay una raíz que has llevado dentro por años. Una raíz que se formó en un momento de vulnerabilidad y que, sin darte cuenta, empezó a definir la manera en que ves a Dios y la manera en que te ves a ti mismo. La raíz dice que no eres suficiente, que no eres digno, que Dios tiene mejores hijos que tú, que tu historia quedó marcada por errores que ya no puedes reparar. Esa raíz creció en silencio y se entrelazó con tus decisiones, con tu carácter, con tu oración, con tu identidad. Y mientras no era expuesta, su sombra seguía proyectándose sobre cada parte de tu vida espiritual. Dios no reveló esta raíz antes porque no estabas listo para verla sin sentirte condenado. Él esperó hasta que tu corazón se ablandara lo suficiente para reconocer la herida sin huir, y hasta que tu espíritu estuviera lo bastante despierto para escuchar la verdad sin distorsionarla. Y ahora, en este momento, la raíz está saliendo a la luz. No para avergonzarte, no para señalarte, sino para liberarte, porque mientras una mentira permanezca escondida, se fortalece. Pero cuando es expuesta delante de la presencia de Dios, pierde su poder. Tú no eres lo que esa raíz decía. Tú no eres la suma de tus fallas. Tú no eres la consecuencia de lo que perdiste. Tú no eres la voz que te acusó durante años cuando orabas en silencio. Tú no eres la temperatura emocional de tus días más oscuros. Tú eres alguien a quien Dios ha sostenido, incluso cuando no entendías que te estaba sosteniendo. Eres alguien a quien Dios ha cubierto, incluso cuando pensaste que estabas desprotegido. Eres alguien cuya historia tiene peso en el cielo, aunque en la tierra hayas sentido que caminabas sin rumbo. Y es aquí donde aparece la revelación más importante de este proceso. Dios no está usando tu dolor para castigarte, está usando tu dolor para abrirte camino. Lo que viviste no fue un accidente, lo que sufriste no fue una señal de rechazo, lo que te quebró no fue el final de tu propósito, fue el punto exacto donde Dios comenzó a trabajar de forma directa en lo que realmente definirá tu destino espiritual. Tú has llorado, pero no en vano. Has esperado, pero no para perder. Has resistido, pero no para quedarte estancado. En esta parte de tu vida, el dolor no habla de derrota, habla de preparación. Hay cosas que Dios solo puede construir en ti cuando todo lo demás se derrumba. Porque mientras tú tenías fuerza, construías con tus manos. Pero ahora que estás vacío, Dios puede construir con las suyas. Y lo que Él construye no se cae, no se destruye, no se desvanece. Lo que Él levanta dentro de ti tendrá raíces que no podrán ser arrancadas por ninguna tormenta futura. Puede que todavía no veas el propósito completo. Puede que la claridad no haya llegado en su totalidad. Pero hay un movimiento divino que ya comenzó, y ese movimiento no se detendrá. Y aunque tu corazón siga sensible, eso no es fragilidad, es apertura, es señal de vida. Es evidencia de que Dios está entrando en lo más profundo de tu historia para restaurar lo que pensabas perdido. Como está escrito en Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo no responde todo, pero confirma que no has atravesado nada solo. Y ahora, desde este lugar de verdad y vulnerabilidad, solo queda un paso.
no un paso hacia afuera, sino hacia adentro, hacia esa parte de ti que está lista para ser respirada por Dios de nuevo. Lo que viene no será la repetición de tu dolor, será la historia que nació dentro de él. Oración final. Señor, tú ves lo que nadie más ve. Tú conoces las heridas profundas que mi alma no supo nombrar. Te entrego el peso que he cargado en silencio. Te entrego las conclusiones equivocadas que formé en la oscuridad. Te entrego el temor que nació en mis noches más difíciles. Respira en mí la verdad que restaura. Ilumina la parte de mi corazón que quedó atrapada en el dolor. Rompe la raíz que me detuvo por tanto tiempo. Muéstrame quién soy en tus ojos. Sostén mi espíritu mientras sanas lo que parecía imposible. Afirma mis pasos en tu presencia. Guía mi corazón hacia la paz que viene de ti. Que tu voz sea más fuerte que cualquier sombra. Que tu propósito sea más profundo que cualquier herida. Dios mío, úsalo todo, cada lágrima, cada silencio, cada batalla. Haz de este dolor el lugar donde nazca una vida nueva en ti. Amén. Si esta palabra tocó algo profundo en ti, quédate cerca. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te acompañen en este camino. Tu espíritu no tiene por qué caminar solo.